días a todo el mundo. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Ana. ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Yo muy bien, la verdad. Sí, Sí, me muy alegro. bien. Por aquí retransmitiendo este podcast Sí. para hablar hoy de lo que es la luna nueva que tenemos justamente en el día de hoy para compartir con Ujú. todos vosotros. Sí. Marisa y yo vamos a compartir esa carta de la luna nueva para que pues miremos un poco lo que son los detalles que podemos encontrar y más o menos el clima astrológico que vamos a tener durante estos próximos 28 días. Ujú. Así que también si queréis hacer algún comentario en el vídeo, nosotras estamos atentas, de hecho porque se activa una alerta cada vez que hay un comentario, o sea que sí que lo vamos a ver y sí que lo vamos a responder. O sea que en cualquier caso estamos a vuestra disposición. Así que esperemos que os guste esta retransmisión. A nosotras nos encanta compartir con Sí. vosotros y también entre nosotras es como ir a hacer el café, ¿verdad, Marisa? Exacto. Y además en un riguroso actualidad, porque es hoy justamente la luna nueva, ¿no? Exactamente. Eh, sí, sí. Bueno, podríamos también un poco decir sobre la luna nueva, lo que significa, ¿no? Una luna nueva en Libra, que sería como la necesidad de equilibrio, está en los últimos grados de Libra, entonces ya podríamos entenderla como una luna que, bueno, que ha vivido ya una experiencia y que puede, que busca el equilibrio, que busca lo políticamente, el encuentro con el otro, el compartir, todos estos asuntos, ¿no? Esto sería lo que la luna nueva en sí, en este caso, dado el signo en el que está, nos podría evocar, ¿no? Sí, y además Exacto. es una luna con tendencia armónica, o como un Exacto. principio de inicio, como una siembra de una posibilidad de equilibrio, ¿no? Lo que ocurre es que como pasa siempre, la vamos a encontrar en aspectos con otros planetas, ¿no? Y ahí es donde Claro. nos va a dar vamos a poder hacer una Exacto. narrativa en base a estos aspectos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Una luna nueva es un inicio, es el inicio de un ciclo, por lo tanto es como una siembra que se Claro, va a dar entre esos dos principios primordiales, masculino y femenino, ¿no? El sol exacto. y la luna se juntan en el mismo grado, en el signo de Libra y en los últimos, en el grado 28, para ser exactos, de Exacto. Libra, que tenemos un decanato de Sagitario. Y Eso, claro, efectivamente, esa siembra nos va a dilucidar, va a desarrollar un poco lo que nos toca aprender al final durante estos 28 días respecto a las relaciones, el eso cómo es. nos relacionamos, ¿no? Desde dónde nos relacionamos y el desde dónde evocaría el que estos dos principios, masculino y femenino, juntos inicien ese baile, ¿no? De decir, Eso es. como muy bien has comentado, ¿no, Marisa? Em, Buscando un equilibrio en esas relaciones, buscando esa armonía en unas relaciones. De hecho, Libra tiene ese aspecto a un nivel más espiritual que para llegar a la armonía hay que pasar por un conflicto, ¿no? O sea, es Eso una es. forma de decir que en el momento en que se busca una armonía es porque hay una desarmonía. Entonces, Claro. pues dependiendo también de los aspectos que tengamos, pues probablemente el aprendizaje va a ser a ver cómo gestionamos esos vínculos, ¿no? Al momento Claro, de acercarnos a los demás o incluso de alejarnos. Porque a veces también eso, tenemos la necesidad de dar un paso atrás en algún tipo eso, de relación, claro, claro. y Justamente cómo lo hacemos, ¿no? eso te iba a comentar, que no forzosamente establece una relación interpersonal, sino que muchas veces te cuestionas si esas relaciones están equilibradas. O sea, lo que busca Libra es el equilibrio, ¿no? Y la armonía. Bueno, de hecho, el regente es Venus, ¿no? O sea, la belleza, la armonía, etcétera. Entonces, en las relaciones interpersonales hay ciclos en los que uno evalúa, ¿no? Cómo te Ujú. relacionas con el otro. Y en el caso de, al ser una luna nueva, también es un replanteamiento. Esta relación es para mí evolutiva, esta relación me crea bienestar, esta relación me conflictúa y no vamos a ninguna parte con el conflicto, porque a veces hay conflictos que sí que realmente son evolutivos, pero, Constructivos, ¿verdad? exacto.
pero en muchas ocasiones son historias que se van perpetuando y que hay que revisarlas también, ¿no? Para nuestra salud mental. Claro, y sobre todo revisarnos a nosotros, ¿no? De hecho, tenemos un Sí, decanato sagitario claro, que insta a la identidad claro. justamente en su mayor aspecto, es decir, en su aspecto más espiritual, o si queremos, desde nuestra capacidad mental, también de tomar las decisiones desde una autoconciencia de Sí, que esas relaciones, en función de cómo vayan, quizás tenemos algo que ver, ¿no? Es que es lo que claro. decimos, o sea, Hombre, siempre, nosotros, siempre. claro, nosotros somos los que desde nuestro mundo interno vamos hacia afuera a relacionarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si lo Claro, hacemos desde el estar enfadados o claro, desde el querer las cosas solo a un nivel personal y tal, pues claro, el otro se va a sentir pues un claro, poco agredido. Entonces, claro. luego nos quejamos de que la relación no funciona. Entonces, es muy importante y cada vez más, tenemos que poner más atención a nosotros de lo que pasa afuera. Sí, O yo sea, lo creo que que pasa sí. afuera claro. Hay que tomar conciencia de nuestra propia identidad, de cómo estamos actuando, de que en definitiva muchas veces lo que hay fuera nos está hablando de lo que hay dentro, ¿no? Esto es un principio Exacto, hermético, ¿no? De Hermes. O total. sea, porque, por ejemplo, en el caso, se me ocurre, por el decanato de Sagitario, también comporta una cierta filosofía de vida, ¿no? O sea, es una sobre Uy, nuestros tenemos, patrones, sobre nuestra sí, filosofía, nuestras creencias, un poco evaluar cómo estamos moviéndonos, totalmente. ¿verdad? Ahí, ahí. Sí, Ahí, sí. exacto. Las creencias que están muy definidas, ¿no? Por ese Sagitario es cómo Sí. creemos que tienen que ser las relaciones o cómo nos han enseñado a Eso relacionarnos. es. ¿Son dogmáticas? ¿No son dogmáticas? Exacto. Ahí está, ¿eh? Claro, relaciones desde la libertad. Es Mm, esos 10 últimos grados de Libra sí, son las relaciones desde la libertad, pero no la efectivamente. libertad del libertinaje, sino desde el conocimiento, o sea, desde el saber, Sí, o sea, desde el saber, es decir, desde la sabiduría, ¿vale? Es decir, claro. relacionarnos desde ese lugar. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y no. bueno, Me parece que y es una luna nueva muy interesante, en un sí, momento en el que estamos atravesando situaciones, fíjate lo que ha ocurrido ahora entre Gaza e Israel, ¿no? Ese pacto que parece, o sea, estamos en, bueno, en una situación de stand-by, a ver hacia dónde va, pero también podríamos ver un poco el movimiento geosocial, ¿no? Que estamos asistiendo. Y lo que sí se observa es una cierta, como una conciencia de hay mucho conflicto, las personas estamos muy reactivas también, porque estamos viviendo situaciones conflictivas. Y bueno, es una invitación, ¿no? Es una invitación a revisarlo, a ver a dónde nos lleva esta tendencia, claro, de ¿no? hecho lo que acabas de comentar es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Lo que está pasando fuera cuando tenemos situaciones bélicas nos concierne a todos, aunque no lo Totalmente. parezca, porque Sí, sería ver sí, qué es lo que nos estamos llevando a un lugar de mediación con nosotros mismos o con el mundo, efectivamente. ¿no? Mira, qué bonita Y palabra has dicho, mediación con nosotros mismos. O sea, es como estar evaluando nuestras propias luces y sombras, ¿no? O sea, claro, esa claro, especie de equilibrio que en ocasiones gana la luz, en ocasiones parece que, sí. ¿no? Pero Y que en claro, mi ejemplo, definitiva, que a poca luz que haya, sí, la sombra se diluye. Eso es una cosa, exacto. ¿no? Pero claro, sobre todo ese intento de paz que fue transgredida, que fue transgredido, y luego Sí, otra vez ese intento. Es decir, ahí justamente estamos viendo ante nuestros ojos el cómo se están manejando las fuerzas para llegar sí. a poder realmente vivir la armonía y el equilibrio. Y está costando mucho, muchísimo. Mucho, muchísimo, sí, sí. Yo creo que estamos en Eh, un momento de la distopía es tan brutal, que a veces hay situaciones que resultan casi, casi caricaturas, ¿no? De la realidad. Y mm, dices, ¿cómo es posible esto, no? O sea, es tanto que posiblemente, gracias a que es tanto, también nos convoca a la reflexión, ¿sabes? Porque es tan evidente, tan insostenible en algunas situaciones que nos toca, nos reverbera, ¿no? Nos hace reflexionarlo esto. Mm. claro. Claro, y luego Libra también implica, como tiene que ver con los vínculos, por un lado, tiene que ver con la dependencia también que hay en los Mm, vínculos, ¿no? O sea, del mismo también. modo que nos podemos relacionar de una forma más violenta, vamos a decir, o Sí, desde una carga emocional,
también existe mucho la dependencia. O sea, en la Total. energía de Libra hay una cierta dependencia a observar, vamos a decir, porque después lo que quería compartir es que frente a esa dependencia, lo interesante o sea, el ejercicio es como dar un paso atrás, porque Libra representa el mundo externo en sí Claro, mismo. sí, Entonces, claro, el dar un paso atrás es una forma de decir, bueno, miremos con una mayor objetividad para no hacer las cosas personales, ¿no? Y entonces ahí claro, también nos podemos dar cuenta que ahí donde hay una cierta dependencia, quizás hay una necesidad claro. ajena a la relación que estoy mirando de cubrir con la relación, ¿vale? Entonces Sí. esto también puede ahogar al otro y no solo eso, sino que al final nos perdemos a nosotros mismos, porque claro, yo Totalmente, tengo que ser claro. yo dentro de una relación. Efectivamente, sí, sí. Sí, Fíjate que se me ocurre puntualizar para recordar a las personas que puedan escucharnos que no podemos olvidarnos que enfrente de Libra está Aries. Es el principio de yo, cómo me relaciono contigo, con él, claro. con el otro. Y también decir en relación a Libra, que es muy interesante, se me ha ocurrido, porque que pasa con Géminis y pasa con todos los signos de aire, en los decanatos, ¿no? Por ejemplo, el primer decanato de Libra es Libra. Entonces ahí hay una dependencia. Fíjate cómo va. Pasamos de Libra, pasamos a la necesidad de transformación de Escorpio, siguiente decanato, y luego a la liberación de Sagitario. Fíjate qué Exacto, interesante esa introspección, ¿no? Esa situación que nos lleva a depender del otro, ¿sabes? Luego nos vuelve porque hay frustración muchas veces. Entonces aparece Escorpio como la necesidad plutoniana de transformar y luego volvemos a Sagitario ya con renacidos, ¿no? O sea, como si esa claro, secuencia tuviese, y fíjate, os totalmente. sucede en los signos en Géminis igual. Géminis el primer De decano, aire. ¿no? Exacto. Es Libra, el segundo Escorpio. Esa necesidad, ¿no? De ir transmutando esa energía primera, que es la dependencia, ¿no? En este caso, Totalmente, en otros signos es otro, totalmente. Y claro, ¿verdad? estamos en el último. Por lo tanto, al Estamos estar en en el el último. último, ya el recorrido ya nos está invitando Eso es. tácitamente a usar nuestra sabiduría para Exacto. relacionarnos o para colaborar o simplemente el hecho de manejarnos con el mundo. Y hacernos responsables, ¿verdad? Mm. Ujú, claro. Mira, hablando de responsabilidad, ¿te parece? Compartimos entonces la Sí, carta. sí, compartamos, sí, por favor. Vamos a compartir con vosotros la carta de esta luna, porque así lo miramos conjuntamente con todos vosotros. Iremos señalando los puntos importantes Ujú, para aquellas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la luna y con la astrología. sí. Aquí arriba es donde tenemos esta luna nueva que decimos Sol y Luna en el mismo grado del signo Ujú, de Libra, ¿no? En el grado 28. Esta exacto. carta está levantada según el meridiano de Greenwich, porque así lo que tenemos es un tiempo universal. Y Ujú, por lo tanto es el paraguas bajo el cual estamos todos. No hay ningún uso horario donde se suman horas o se restan horas. Y esto es como un comodín absolutamente para todos. sí. Sería como a un nivel más planetario, ¿sí? Ujú, No está específicamente o territorialmente definido, sino que es absolutamente para todos. Entonces, cuando hablas de responsabilidad, estamos aquí con un ascendente del momento, el momento ujú, en el que se da esta luna nueva, con un ascendente en Capricornio. ¿Por qué digo el ujú, momento? Porque claro, todo está en movimiento. Es justamente efectivamente. el día de hoy a las 12:25 del tiempo universal que tenemos esta distribución planetaria, ¿vale? Pero Ujú, vamos a seguir avanzando. Por lo tanto, se va a dar dentro de, bueno, teniendo en cuenta la diferencia horaria, dentro de 3 horas, ¿vale? Vamos a sí, tener sí, sí. esa luna nueva. Cuando Fíjate sean que aquí, sí, disculpa, no, que no, no, fíjate que está en la casa 9. Estábamos hablando de Sagitario y está en la casa de Sagitario también, ¿no? Esa necesidad de revisar las filosofías de vida, los planteamientos, las totalmente. creencias, ¿eh? Totalmente, efectivamente, ahí tenemos un énfasis de revisar cómo hemos aprendido a relacionarnos. Esto es muy, Sí, muy, muy importante, porque ahí se definen mucho los roles dentro de las claro, relaciones. sí. Como he visto también mi relación papá-mamá, Ujú, y eso es lo que ha sido una referencia para mí. O sea, es por eso efectivamente. que muchas veces entendemos el amor
desde tantos puntos de vista distintos, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Si vemos que hay conflicto en casa, es como que el amor es esto, ¿no? O sea, Exacto, si exacto. vemos que alguien Sí, depende mucho del otro, entendemos que el amor es la dependencia. claro. Entonces, claro, ahí Tenem- tenemos realmente, desde nuestra voluntad subjetiva y personal, hacer un trabajo con esto. sí. Tenemos la oportunidad de construir esas creencias, ¿no? De construirlas, Exactamente, ¿sabes? Sí, exactamente. sí. Y cuando Desde el dices mamá pensamiento y propio. papá, pues lo decimos para los que no, pues sol, luna, obviamente. Mm. En este caso, ¿no? El Sí. arquetipo. Entonces, fijémonos que al hilo de esto, esta luna nueva, primero, tiene una oposición con Quirón en Ujú. Aries, que siempre, justamente, el Quirón en Aries siempre nos habla del lugar que ocupamos, Eso es. ¿no? O Sí, sea, sí, el claro. lugar que ocupamos. Y este eje 3-9, o sea, igual que arriba tenemos esas creencias Ujú. que reconstruir a través de nuestro propio pensamiento, en la casa 3 sería justamente pues todo eso que mentalmente hemos escuchado, todo Ujú. lo que en nuestro entorno nos ha llevado a descubrir respecto a la relación que hemos visto de nuestros padres, ¿no? Entonces, claro, el lugar que se ocupa en esa casa 3 como Quirón en Ujú. Aries, ¿vale? Es lo que justamente nos invita a revisar, ¿no? Para que este sistema de creencias pueda ser reconstruido, vamos a decir, Exacto. ¿no? Sí, sí. Bien, entonces ¿cuál es el lugar que yo he ocupado como oyente, como visionario de ver, Eso ¿no? es. Como observador de esos escenarios y por lo tanto también va a llevarnos a cómo vamos a comunicar en la relación, ¿vale? Porque Eso la es. casa 3 también habla de la comunicación. Por lo Claro. tanto, en función de cómo estamos observando, de dónde pensamos que los vínculos tienen su mejor opción, es ahora que lo vemos, ¿vale? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Vale? O Eso sea, es. ¿cómo lo Sí, sí, vamos a sí. comunicar esto? Ujú, ujú. Y Eso es muy interesante esa posición, porque Quirón también representa la herida, pero también es el maestro, ujú, ¿sabes? Cómo exacto, expresa desde la herida también, desde la herida la comprensión de que eso debe ser revisado, ¿sabes? Ah, exactamente. está muy bien, sí. Sí, y no sentirnos descolocados frente a ahora cómo me voy a relacionar, ¿no? Porque Eso descoloca. es. El Quirón en Aries es como cuando no sabemos el lugar que ocupamos, es como Eso, estamos sin coordenadas, ¿no? sí, Entonces es es como verdad. una desorientación al final. Sí, sí, sí. Y la casa 9 de Sagitario habla mucho de orientarse. O sea, Ujú. fíjate, Marisa, que de alguna manera es por eso que, a ver, tenemos ahí bastante Es tensión en esta luna mucha, nueva. O sea, que mucha. el Sí. trabajo de llegar a la armonía está bien encaminado porque la armonía llega a través del conflicto, pero tengamos en cuenta que seguramente hay que vivir ese conflicto Sí. para poder llegar a la armonía. Y no veamos el conflicto como una cosa mala. No, No, o sea, es, es una forma de la transformación articular, pasa por ahí claro, también, claro, claro, forma parte del poder articular un cambio. efectivamente. Ujú. Claro, Em, fíjate que está en cuadratura con Plutón, ¿no? claro, Estamos, entonces tenemos esta luna nueva que hace una cuadratura con Plutón, otra cuadratura con Júpiter, a su vez ujú. Plutón y Júpiter hacen una oposición, es lo que se llama una T Oposición, sí, sí. cuadrada, Sí, una T cuadrada justamente con el ápex, o sea, la dirección está hacia eso, esa luna y claro, por eso es lo lo que te tanto iba hay a un... comentar, que eso es importantísimo porque por eso la importancia de esta lunación, ¿no? También, de esta luna nueva, de esta necesidad de, ¿no? Claro, ahí hay realmente una fuerte intensidad en, fijaros, Júpiter está en cáncer, ¿vale? En Ujú. cáncer. Cáncer, que es justamente nuestra base psicológica de ese lugar donde ha sido nuestra familia al nacer, lo que las raíces de esa familia aportan o han aportado, que todo eso es el contenido de nuestras referencias y el sistema de creencias del cual procedemos. Por lo Sí, sí, tanto, sí. este Júpiter
que de alguna manera habla de educación, también Júpiter nos habla de la educación, por lo tanto la educación familiar, Júpiter en Cáncer, Sí, sí. está en oposición al Plutón, que se ha puesto directo durante este mes, justamente hace pocos días, y por lo tanto ahora ya está empezando a caminar con fuerza, ¿vale? Entonces ahí hay una insistencia y una intensidad en cambiar esa forma de educación que ha perpetuado una serie de referentes a través de las generaciones dentro de una familia. Júpiter Sí, sí, es sí. el planeta regente de esta casa 9, donde está Efectivamente, la luna nueva, ¿no? efectivamente, claro. Ajá. Por lo tanto, aquí es como si miramos el Cáncer con Libra, ya nos está invitando esto solo con los signos a, a ver cómo las relaciones tienen que hacer un cambio de dirección respecto a nuestro pasado, Sí, sí, total, total. ¿vale? Respecto a nuestro pasado. Y Plutón ayuda a hacer eso, ¿no? Sí, sí, más bien, Esto, ¿no? claro, a nivel mundial también representa el pueblo y también representa la sociedad, por lo tanto, lo que estábamos Claro, hablando de Gaza e Israel, pues ahí tenemos perfectamente cómo, fíjate, ¿no? Cómo ahí hay mucho conflicto, pero también con una tendencia de a ver qué pasa, a ver si llegamos realmente a un acuerdo, que bueno, sabemos sí, perfectamente que todo esto es la información que nos trasladan, pero hay muchas otras sí, cosas detrás de ese escenario sí. que no implican solamente a estos dos países, sino que implican a otros. Bueno, O y sea también que, muy interesante porque este hecho ha movilizado a muchas personas mm, a- exactamente, a las manifestaciones que a hemos las visto aquí en España, en manifestaciones, Madrid, a por tomar ejemplo. conciencia, ¿no? Mm, Eso es importante. Fíjate que también claro, este Júpiter representaría lo mismo que hace un apex en relación a Quirón, oposición Luna y exacto. cuadratura Luna, nuevamente, ¿no? Ujú. O sea, esa importancia de, bueno, de lo familiar, lo sistémico, en este caso por cáncer, darle una mirada diferente, ¿no? Claro, ¿y cuál es el lugar que queremos ocupar verdaderamente? Exacto, ¿Desde nosotros exacto. mismos o Sí, sí, sí. seguimos, ¿no? O seguimos. Hay algo que nos impela, ¿no? A mirar lo ajeno como que nos afecta, que nos está afectando a todos, ¿no? En esta sociedad, que Desde estamos luego tenemos, interrelacionados, ¿no? sí, y tenemos dos elementos que se refieren a lo sistémico, que es Cáncer y Acuario, ¿no? Y Ujú, ambos efectivamente. en una tensión de máximo poder, porque Júpiter con Plutón revela un máximo poder, porque claro, Júpiter lo que hace es expandir, aumentar el poder de Plutón en, Ujú. en esa, en esa, en ese propósito de transformar De transformar, sí, 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 total. asuntos y llevarlos a la conciencia, ¿no? Y también podemos mencionar que ahora justamente se acaba de poner directo Plutón, Sí, sí, esto es, sí, sí. también. O sea que Bien, eso, sí, sí, luego también, paralelamente, hay algo muy interesante, que tenemos un gran trígono de agua aquí, sí. que ahora está cogiendo a Saturno en Piscis, pero Neptuno hemos estado mirando con Marisa antes, o sea, ahora en el mes de noviembre ya va, en su retrogradación ya entrará a acompañar a Saturno en Piscis, ambos en Piscis Sí, aquí, este Júpiter en Cáncer y este, este stellium que hay aquí en Escorpio, ¿no? este Marte, sí. Efectivamente. Y lo tenemos, bueno, en las casas. Ahora miraremos esto porque también tenemos un eje interceptado aquí. Ujú. Bueno, lo que es un trígono siempre es un facilitador del elemento en el que se encuentra, ¿no? Sí, En este caso no exacto. coinciden las casas, No, porque aquí tenemos casas muy pequeñas, la 11 y la 12, la 10, la 11 y la 12, y la 1 y la 7 son más están muy grandes, la grandes. 2 y la 8 también. Por lo tanto, lo que son las casas, no tenemos unas casas, vamos a decir, del mismo elemento, pero sí los signos. Por lo tanto, bueno, lo que sí que tenemos es que tenemos ayuda, vamos a decir, del cielo, Sí, ¿vale? A gestionar bien las emociones, pase lo que pase, ¿vale? O sea, exacto. es... Sí, eso es interesantísimo, ¿no? La parte emocional, cómo está muy, muy bien articulada, muy sí. bien Y vinculada.
¿no? Nos invita mucho a una reorientación interna, siempre, todo lo que se refiere al agua, Sí, ¿no? sí, además Y de conectar con las emociones también, ¿no? De una claro, forma creativa, ¿verdad? claro, sí. Sí, Aquí tenemos este Marte-Mercurio con Lilith. Mercurio en Escorpio es una posición de excelencia, como digo yo, porque tiene, dentro de la astrología espiritual, tiene una regencia a un nivel muy, muy elevado. sí, es verdad. Y, y a lo que invita justamente es que desde el pensamiento, desde Ujú. la determinación del pensamiento, se pueda erradicar los apegos emocionales. O sea, esos Sí. apegos que pueden dificultar que tengamos relaciones desde la libertad, ¿vale? Porque Y claro, fíjate todo que esto forma parte del mismo escenario, ¿vale? Aunque no exacto. estén vinculados con la luna nueva, pero forma parte del mismo escenario y las herramientas que podemos encontrar para llevar a Claro. cabo. Es un trabajo de, fíjate, con Marte también ahí, pegadísimo, o sea, Mm, en conjunción absoluta con Mercurio, ¿eh? Con la mm, determinación, y con Lilith en el vacío, ¿no? O sea, es como ujú, una situación bueno, donde no es cómoda, indudablemente no es cómodo para Mercurio ni para Marte estar en un territorio donde está al lado de Lilith, ¿no? Que es el vacío, ujú. pero que dada la regencia de la relación de Mercurio con Escorpio, quizás facilite, ¿no? Pero es como la necesidad de dar una dirección tras haber reflexionado o tras estar en contacto con lo que verdaderamente puede ser importante, ¿no? Claro, ahí desde esa energía escorpiniana también es unir hacia adentro a Mm. reevaluar Profundizar, ¿no? Sí, ¿verdad? nuestras respuestas emocionales, Sí, ¿vale? Las respuestas por Marte. sí, Mercurio no va a perder pie ahí porque es, no. ya te digo, es una regencia espiritual de Escorpio muy, muy importante. Y yo Ujú. creo que con Lilith, evidentemente aquí siempre depende de cada uno, ¿no? O sea, esto Claro, está en un gran trígono, por lo tanto, es lo que va a permitir fluir, pero evidentemente siempre que hay resistencia, pues tenemos un problema. lógico, Pero claro, es como también al final la vida nos está diciendo, bueno, ¿cuándo realmente ya hacemos cambios? ¿A qué claro. estamos esperando? A veces, Entonces, bueno, esto contigo lo hemos hablado a veces, que, por ejemplo, los aspectos que valoramos como positivos, favorables, etcétera, muchas veces no nos permiten, como es tan fluido, se produce, pues no nos permiten ser tan conscientes como, por ejemplo, una cuadratura que nos impele a la confrontación, ¿no? A verlo sí o sí porque hay más conflicto. Es decir, que muchas veces esa es una oportunidad que podemos ser o no conscientes de ella, ¿sabes? O sea, totalmente. ese trígono que favorece ese movimiento, pues a veces puede ser que lo percibamos o no tanto por la benevolencia de la situación. Sin embargo, una cuadratura sí que sí o sí la vemos porque hay tensión, ¿no? Bueno, y porque la cuadratura nos invita a un cambio de dirección. O Total, sea, ¿no? nos pone en movimiento y hay que tomar decisiones, ¿no? Exacto, sí, 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 por eso. Y bueno, y eso que estábamos también observando, que tenemos Piscis y Virgo que están interceptados, y repito, desde la posición del tiempo universal en el meridiano de Greenwich, que es el meridiano patrón para todos, tenemos justamente ahí el eje nodal. Y el eje de los valores, ¿no? O sea, interceptado. Mm. Exactamente, o sea, ahí el nodo sur en Virgo sigue, en la casa 8 sigue apelando a soltar cierto exceso de análisis Eso es, y justamente ir un poco más hacia valorar un poquito la unidad, ¿no? O sea, claro, el amor propio, el sentirnos realmente espirituales, ¿no? Y desde ese lugar podemos relacionarnos de otra claro. manera, porque realmente esta luna nueva está muy tensa, Muy o tensa, sea, sí. pero muy tensa. No hay ni un aspecto, o sea, todos los Sí, sí. aspectos son aspectos desafiantes. Total. Tenemos, Esa es la palabra, eh, desafiante, sí, sí. tenemos una base Saturno-Neptuno con Urano Ujú. que está dibujando un yacht hacia la luna Sí, nueva, ¿no? O sea sí, que sí.
Los otros dos transpersonales, más allá del Plutón, que ya hemos visto, los otros dos transpersonales, que sabemos que los transpersonales siempre son esos dioses que vienen a facilitar un cambio de conciencia, de alguna manera están Muy eh, bien aspectados, muy bien. Sí. sensibilizando con quincunциos que no son fáciles. Los Ujú. quincunциos no son nada fáciles porque nos invitan a hacer un cambio de perspectiva, es decir, a Eso cambiar es, el ángulo en el que estamos mirando las cosas, ¿no? Y totalmente. justamente ese punto ciego es el que nos puede traer mucho trabajo durante esta lunación si no estamos dándonos cuenta de que a la hora de relacionarnos, que miremos cómo nosotros, que somos los que nos relacionamos, cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Efectivamente. Sí, sí. Si el tema está en la, bueno, la intercepción, al estar interceptados este eje, bueno, bueno, es como no ser conscientes, ¿no? De alguna Mm. forma. Sí, Esa cuesta. necesidad nodal de soltar y de ir Sí, hacia Piscis, hacia la unidad, hacia la colaboración, ¿no? Hacia la claro. cooperación también. Mm. Claro, cuando tenemos un eje también interceptado, Marisa, tenemos otro eje de compensación, que Sí, aquí lo tenemos en el eje 4-10 sí, fíjate, y qué interesante. Mm. justamente tenemos dos cúspides en el eje 4-10 y es el eje de la individualización. O sea, ¿qué nos Exacto. está diciendo esto? Nos está invitando realmente a A mirar soltar, dentro. Fíjate, qué claro, interesante, ¿eh? O sea, ¿cómo soltar lo estas digo, eh? memorias, ¿no? Soltar Sí, todas estas memorias y realmente tomar no sé, la dirección y las riendas de nuestro destino. eso O sea, es, emanciparnos, eso es. emanciparnos de esas creencias, de esa educación que hemos tenido que en algunos, porque en otros no, Claro. evidentemente, ¿no? Y que con todo el agradecimiento del mundo, pero si nosotros vemos que no hemos tenido un buen ejemplo relacional en casa, no pasa Ujú. nada, simplemente es que sepamos que tenemos la oportunidad de modificarlo, nada Eso más, es, que cada uno hace lo efectivamente. que puede y lo que sabe. Fíjate que es Y o sea, en síntesis podríamos decir que es una luna que nos invita a tomar nuestra propia responsabilidad, ¿m? Para exacto, individualizarnos, para poder llegar a tomar esa dirección que sería la ideal de nodo sur en Virgo y nodo norte en Piscis. O sea, pero a través de la individuación, o sea, de ser uno mismo el que decide, el que toma, el que se responsabiliza sin culpa, ¿no? Simplemente tomando lo que hay. totalmente. Y hombre, yo creo que es una lunación muy interesante en el momento Mucho, en que estamos a nivel sociológico también interesantísimo, a nivel individual, ¿m? Porque totalmente. como no Y a puede mí, ser de otra pues, manera, porque siempre es así, ¿no? sí, Lo que ocurre es que exacto, yo creo que ahora hay más conciencia de esto, sí. ¿sabes? O sea, siempre ha Yo sido así, quisiera, pero sí, yo sí. quisiera dar para cerrar la sesión de hoy, me gustaría justamente resumir todo lo que acabas de decir en el, Ujú. en el hecho de que tenemos ese ascendente en Capricornio que está en un decanato de Cáncer, habla perfectamente del eje 410, es decir, del eje de la Totalmente. individualización, y su regente, que es Saturno, que forma parte de ese gran trígono de agua, pues justamente es una reorientación de nuestra tradición y de nuestras raíces respecto a nosotros y para aquel que lo considere, porque quien ha tenido Claro. un ejemplo maravilloso, que seguro que hay muchos de vosotros, simplemente podéis ayudar a otros a cómo es realmente el mundo de las relaciones, cómo podemos ser más diplomáticos, cómo podemos también ser mediadores de nosotros mismos y en Exacto. todo conflicto y bueno, y poder establecer acuerdos sanos al final. Y contribuir, ¿no? Desde dentro a un mejor Exacto, estado, a suavizar las situaciones. exacto, Pero sí, sí, si reflexionamos un poco sobre nuestra propia experiencia, seguramente que entenderíamos que es la necesidad de tomar tu propia causa y exacto, hacerla, o sea, elaborarla, ¿no? exacto. Bueno, pues nada, Muy bien, os invitamos a que la viváis y que sembréis la posibilidad de unas relaciones más nutritivas,
más Exacto, constructivas en pro de la mejora no solamente personal, sino social también, ¿no? exacto, Así totalmente. que espero que estéis muy bien y Feliz, porque feliz luna dentro nueva de y toda feliz esta lunario. situación, ¿no? Dentro de toda esta situación, Sí, sí. que, bueno, los aspectos son un poquito movidos, pero bueno, Bueno, todo es interesante. ya nos vamos acostumbrando también. Eso es, ahí estamos. Pues Marisa, Muy muchas bien. gracias, Igualmente, como estamos en siempre, contacto. y seguimos. Eso es. Un abrazo. Y un abrazo a todos Sí, y hasta muy pronto. hasta muy pronto.